Tomar un objeto en tus manos y hacer que éste desaparezca por completo. Hacer que un dibujo animado cobre vida en tus propias manos. O, ¿por qué no?, hacer que una pequeña piedra se desintegre en un abrir y cerrar de ojos. 3 trucos de magia completamente nuevos y completamente explicados y muy fáciles de hacer solamente para ti. Como pueden ver, estoy muy feliz porque el día de hoy no estamos en el estudio encerrados, sino que miren, estamos en una edición de Naturaleza, en donde precisamente el objetivo es mostrarles que no necesitas nada como una baraja, monedas, esponjas, absolutamente nada. Tal vez solamente una rama y una piedra sean más que suficientes para sorprender a cualquier persona. Así que si ya estás listo, ya sabes que yo soy Señor Mago y comenzamos en 3, 2, 1. Primer truco de magia, y para esto vamos a utilizar una simple ramita aproximadamente del tamaño de una pluma. No hace falta que sea muy grande y de hecho esto va a ser a consideración tuya. ¿Por qué? Porque el movimiento consiste en esconder rápidamente con una técnica que les voy a mostrar ahorita la rama en nuestro antebrazo. Entonces, si eres un niño apenas, entonces agarra una rama que sea un poco más corta, y si ya eres un adulto y crees que tienes la habilidad suficiente, entonces como yo, vas a hacer desaparecer cualquier objeto. Tenemos ya preparada una pequeña rama, si es que estás como yo en la naturaleza, si no, con un lápiz o una pluma es más que suficiente. Y ya que tengas tu instrumento necesario, lo que vas a hacer es lo siguiente: vas a colocar tus brazos bien extendidos de esta manera, y todo está en cómo agarras el objeto. Yo en este caso tengo mi dedo medio y mi dedo índice por enfrente de la rama, y por detrás tengo mi dedo pulgar. Tal cual como si fuéramos Harry Potter haciendo un hechizo, lo que vamos a hacer nosotros es sostenerlo de esta manera para que... Naturaleza. Para que cuando nosotros queramos, tal cual como si estuviéramos tronando los dedos, hagamos que la rama pase hacia este lado de nuestra mano, ¿ok? Ahora, si tú crees que eres muy lento haciendo este movimiento, el secreto realmente está no en hacer que la rama vaya hacia atrás, sino en utilizar la otra mano, la mano de apoyo, empujando la rama hacia enfrente. Obviamente no lo vas a hacer notorio, sino que muy disimuladamente tu mano se va hacia adelante, mientras que la otra está preparando el truco para que en 1, 2, 3... desaparezca. Esta sería la revelación del primer truco de magia, y ahora pasamos al número 2. Truco de magia número 2, y para esto vamos a utilizar una simple piedrita. ¿Huelen eso? ¿Y cómo no lo van a oler si traigo puesto mi Super Aromatic Pineapple de la marca Dossier? Con Dossier diles sí a oler bien sin tener que pagar una fortuna. Dossier cuenta con un gran catálogo de fragancias únicas y duraderas que harán que te sientas cómodo y fresco durante todo el día. Elegir tu fragancia adecuada es sumamente fácil gracias a la gran variedad de reseñas que los clientes satisfechos de Dossier comparten en su sitio web. Pero alto ahí, que aquí no acaba lo bonito, ya que si vas ahora mismo a comprar tu perfume Dossier utilizando mi código SeñorMago5, recibirás un increíble descuento que te hará adquirir no solamente una, sino hasta 2 fragancias. En lo personal, mis fragancias favoritas han sido Woody Sage y Aromatic Pineapple. Llevo un par de semanas usándolas y créeme que estoy completamente satisfecho. Así que ya lo sabes, si quieres oler único, refrescante y elegante, compra Dossier. Regresando al tema, para este truco de magia vas a utilizar únicamente una piedra, y lo que tienes que hacer es la siguiente técnica, que es muy sencilla de realizar. Para esto vamos a colocar nuestra mano en esta posición como si estuviéramos reclamando algo, diciéndole al chef que rico estuvo la comida, y lo que vamos a hacer es colocar la piedra de esta manera, ¿ok? Al colocarla en esta posición, lo único que tenemos que agregar es nuestra otra mano para simplemente colocar el dedo pulgar por debajo de la piedra, y al momento de cerrar, dejar caer de esta manera. Si nosotros cerramos y siempre ocultamos el ángulo correcto, la gente va a parecer que estamos tomando la piedra cuando en realidad la estamos dejando en nuestra mano. Aquí ya tienes que mostrar tu habilidad para distraer al público y enseñar que la piedra realmente siempre se encuentra aquí, y cuando nosotros creamos la atención precisamente en la mano donde no hay nada, nosotros podemos lanzar la piedra o simplemente guardarla para desaparecerla de ambas manos. Esto ya va a depender de tu imaginación, de tu creatividad, así que ya lo sabes, una sola piedrita es más que suficiente para desaparecer y dejar a todos boquiabiertos.
Último truco del día de hoy, en lo personal, mi favorito. Para esto vamos a utilizar no una, sino dos cartas, que la verdad, esto lo incluí porque realmente siempre cargamos con una baraja de cartas los que nos dedicamos a esto, y lo único que tienes que hacer es dibujar un animal, o bien una piedra, o bien lo que tú quieras. Lo primero que consigas y vas más a la mano, ya que tengas ese objeto en mente, dibújalo para crear la ilusión de que un dibujo completamente en segunda dimensión, sin vida, sin nada de realismo, va a aparecer de la nada absoluta. Para esto lo que tenemos que hacer es aplicar una técnica que es mejor conocida como Snap Change, y esto es únicamente tomar dos cartas y utilizar el chasquido, es decir, este movimiento, para hacer desaparecer o para cambiar objetos. Es muy sencillo de realizar. Primero, practica una y otra vez este simple gesto que todo el mundo sabe hacer, y si no, pues realmente no sé qué estás haciendo. Ponte a practicar, porque si quieres hacer magia lo necesitas de forma muy necesaria. Y ya una vez que lo tengas bien practicado, lo que vas a hacer es colocar dos cartas. En este caso, el chapulín lo vamos a poner enfrente hacia nuestro público. Cuadramos las dos cartas de forma perfecta y tomamos de esta manera: dedo índice, dedo medio por debajo, y por detrás tengo únicamente mi dedo pulgar. Ya que estoy en esta posición, lo que tengo que hacer es precisamente tronar los dedos sin soltar la carta. De esta manera, la carta inicial donde se encontraba el dibujo va a pasar a estar justo por detrás, y siempre tengo que tener bien en cuenta los ángulos para que la carta no se llegue a ver por abajo o por arriba, y crear la ilusión de que la carta está cambiando, pero realmente no está cambiando, sino que aquí tenemos otro amiguito, que en este caso no voy a utilizar un chapulín. Aquí lo que estábamos haciendo es un chapulín, lo tomamos y rápidamente hicimos el truco y ya, ¿ok? Tampoco crean que tienen que agarrar chapulines y guardarlos en sus bolsas. No, aquí se nos hizo más bonito para hacer el video, pero aquí lo que voy a utilizar es la anterior piedrita y la voy a guardar en mi mano izquierda, ¿ok? Ya que tengo la piedra en esta mano, lo que tengo que hacer es ponerme cómodo. Me voy a hacer un poco para atrás para que lo entiendan. Estoy con la piedrita y yo estoy como si nada. Tengo las dos cartas ya preparadas para únicamente tomar de esta manera, y al momento de hacer el movimiento, utilizar la otra mano para crear la ilusión de que el dibujo no está desapareciendo, sino que está cobrando vida. Y así en 1, 2, 3... hacemos que salga. Obviamente no se queden con la idea de que puede ser con un chapulín, que puede ser con una piedra, sino con cualquier cosa, con alguna moneda, algún billete, hasta un Lego es válido, pero siempre y cuando lo podamos ocultar en nuestra mano y hacer de este cambio algo rápido. Si lo hacemos de la otra manera, sería pasar la piedrita o el chapulín hacia adentro de la carta. Todo está en tu imaginación, y ese sería el tercer y último truco del día de hoy. Señoras y señores, hemos llegado al final de este video. Espero que realmente te hayan gustado estos 3 trucos de magia completamente revelados, y me gustó mucho esta dinámica de hacer el video no solamente encerrados en el estudio como lo hacemos de costumbre, sino en diferentes lugares para que se den cuenta que la magia existe en cualquier objeto. En esta ocasión fue en la naturaleza, pero si tú tienes alguna idea, tal vez, no sé, en la calle, tal vez en una alberca, tal vez en donde tú quieras, lo podemos hacer, pero siempre y cuando aquí abajito dejes tu idea en los comentarios. Créeme que yo personalmente me tomo el tiempo de leerlos, de saludarlos, así que no dudes en comentar aquí abajito tu idea. Recuerda por favor seguirme en mis redes sociales, ya que estamos creciendo poco a poco, y sobre todo a mi canal secundario, el cual se llama Adolfo Serna y es meramente artístico. Si quieres ver trucos de magia con mis amigos, con mi novia, con mi sobrina Lesa, que se está haciendo la estrella de ese canal, pues entonces ve rápidamente aquí, ya que estamos a punto de llegar al 1.000.000 de suscriptores. Así es, ya tenemos 2 placas de 100.000, pero en realidad ya vamos a ir por la primer placa del 1.000.000, y sé que con tu apoyo lo vamos a lograr muy fácilmente. Y bien, eso fue todo por el día de hoy. Espero que realmente te hayan gustado estos 3 trucos de magia, y sin más que decir, ya sabes que yo soy Señor Mago y nos vemos en un nuevo video. Bye.